es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. El tema es la tragedia de la condenación para el inconverso. ¿Cuál es el tema? Y óigase la pregunta: ¿seré yo, Señor? Porque, amados, a la hora de hablar de condenación, como que nadie se quiere hacer cargo. Pero es bueno que leamos lo que la Escritura dice. Hay una porción conocidísima, Juan 3, del 12 al 21. Oiga bien, busquen su Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 12 al 21. ¿Qué dice la Biblia? Oiga bien. Palabras salidas de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el Señor, Juan 3:12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, oiga bien, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, oiga bien, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, oiga bien, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, Señor, te rogamos a esta hora que despiertes a la iglesia al entendimiento de la horrorosa realidad del infierno para aquellos que no creen, para aquellos que no son salvos, y a alentarnos a hacer luz en medio de este mundo de tinieblas, mi Dios. Porque todavía es tiempo de que el Evangelio ilumine y encienda, mi Dios, en este mundo cada vez más entenebrecido. Y podamos vivir los últimos días de la iglesia dándote gloria, honra y alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Fíjense, amados hermanos, que las grandes razones que la gente tiene para afligirse. ¿Por qué se aflige la gente? ¿Por qué se preocupa la gente? ¿Por qué se angustia este mundo? Es por los problemas que la gente está viviendo hoy. Vaya, ahora los problemas de salud abaten a la gente, ¿verdad que sí? Ay, que no me vaya a dar COVID, y tantas cepas nuevas que han salido y que van a salir, que nos pueden llevar fácilmente a la muerte. Eso ya está comprobado y la gente se aflige por eso. Y también se aflige la gente gravemente por los problemas económicos. Mire, Pablo le dice a Timoteo
que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron atravesados por muchos dolores. Pero la escasez de dinero, amados, a la gente la pone abatida. Esa falta de trabajo, esa poca venta, tanta deuda, tienen a la gente atormentada hasta la desesperación. Ay, que viene un gasto grande y yo no sé cómo voy a hacer. Mire, la gente sufre por eso. Pero, amados hermanos, y así en el mundo hay también situaciones que los están abatiendo, las amenazas de guerra, que el volcán va a reventar, que se va a inundar el Lempa, que tantas cosas que puede uno pensar y que al final nos puede quitar la vida. Dios no nos va a avisar de qué manera nos va a llamar. Lo que sí estamos seguros que esta vida va a terminar para todos, ¿sí? Y amados hermanos, y uno vive esta vida abatido por estarla viviendo y por quererla vivir bien, por querer vivir tranquilo, seguro, confiado, con pisto, con salud y todo, ¿verdad que sí? Pero amados, esa no es una realidad para nadie, ni para el rico ni para el pobre. Porque, amados, siempre hay cosas en esta vida que nos abaten y nosotros tenemos que descansar, como hemos enseñado en esta iglesia, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El bienestar del hombre viene de Dios, amados, y solamente en Él tenemos que buscarlo. Pero oigan bien, hay situaciones que se están dando hoy a nivel global que no alientan muchas esperanzas. Y amados hermanos, lo que les quiero decir es que la gente ante tanta amenaza procura a su manera prepararse, ¿verdad? No, que yo tengo un seguro de vida, tengo seguro social. No, que yo tengo ahí unos ahorritos. No, que yo tengo propiedades. Y, amados, porque tratando de asegurar el futuro. ¿Quién no trata de asegurar su futuro? Ya que es importante eso. Pero oigan bien, amados hermanos, ninguna de las cosas que les he dicho, los problemas terrenales de salud, dinero, los problemas de cataclismos naturales o las guerras que vienen, se comparan ni mínimamente a la peor tragedia que ya está abatiendo a casi toda la humanidad. ¿Sabe cuál es la peor tragedia que ahora, y siempre ha abatido y ha vencido a la humanidad? Se llama condenación eterna. Diga eso. Esa es la gran tragedia de la mayoría, del 99% de la humanidad. Y, amados hermanos, pero nadie se quiere preparar para eso. Hoy, amados hermanos, mejor prefieren ignorar la palabra condenación, ignorar la palabra pecado, hacer a un lado la palabra infierno. ¿Por qué? Porque ya va usted, pastor, con el mismo cuento. ¿Cómo va a creer que hay infierno? Hombre, no nos esté afligiendo por eso. Esa no es mi palabra. Dios la dio en la Escritura y es para que la enseñemos. Y, amado hermano, yo no me quiero morir sin enseñarle estas cosas, porque cuando llegue ahí al cielo con el Señor me voy a entender y me va a decir: ¿por qué no les enseñaste el infierno? Hay señores que se van a enojar. ¿Va a ser esa una respuesta correcta? No, tenías que enseñarles. Pero, amados hermanos, la cosa es que la gente quiere vivir segura y tranquila hasta el momento que se muera. Como decía el Pablo a los Corintios: comamos y bebamos que mañana moriremos. Y preferimos decir y creer que con la muerte termina todo, cuando la realidad que la Biblia nos enseña es que con la muerte comienza todo. ¿Qué dije? Entonces, amado, usted puede tener acá todos los bienes. Dijo el Señor Jesucristo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todos los bienes de la tierra si al final su alma se pierde? Y, amados hermanos, pero usted puede decir: pero ya voy a la Josué, ya no me pierdo. Híjole, en mi Biblia no dice que por venir a la Josué se salva.
En la Biblia dice que Jesucristo es el Salvador y que usted, si no está seguro de ser salvo, tiene que clamar hoy al Todopoderoso que le conceda la gracia de la salvación para que usted pueda arrepentirse de sus pecados, que le duela aquí toda la maldad que ha hecho. Si yo no he hecho tanta, y ese es el gran engaño del diablo. ¿Quiénes sienten chiquita su maldad? No, si todo el mundo lo hace, yo no lo veo eso tan grave. Ese es el engaño del diablo, que le hace a usted sentir sin culpa por el pecado por el que Dios lo va a condenar si no se arrepiente. ¿Entiende eso? Entonces, amados, el negocio de un pastor en una iglesia es procurar hasta donde pueda la salvación genuina de aquella gente que oye aquí el mensaje de la palabra. Pero, amados, ¿usted quiere salvación de verdad o salvación de juguete, de mentiras? ¿De cuál quiere usted? De verdad, ¿usted quiere ir al cielo verdadero? ¿O quiere que le pinten el infierno color cielo para que crea que está en el cielo? El tormento no se lo va a quitar, hermano amado, si usted realmente no es hijo o hija de Dios. Y yo sé que esto es bien duro. Y uno cae mal al hablar de estas cosas. ¿Por qué cree que los pastores no quieren predicar de esto? Ya le estoy cayendo mal, hasta se atragantó. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué me está tirando a mí? Mire, esta palabra, el primero que la recibe soy yo mismo. Porque, amados, ¿sabe usted que hay miles y miles de púlpitos en todo el mundo que están siendo hombres impíos que están predicando el evangelio? No son hombres salvos, son hombres que viven en condenación, pero predican el evangelio, y predican un evangelio fácil, cómodo, mentiroso, que en vez de salvar va a condenar. Son ciegos guiando a otros ciegos. Los dos se van a ir al hoyo, dijo el Señor. Entonces, amado hermano, yo le digo, quiero asegurar primeramente mi propia salvación y arrastrarlo a usted también al cielo, aunque le tenga que dar su par de cocorrones de vez en cuando, para asegurarme que se está portando bien, que no se ha salido del guacal, porque vea qué fácil salirse del guacal, y de repente uno dice, me salí, y no pasa nada, y aquí está bien bonito. Entonces, ¿es bonito el infierno? ¿Será bonito el infierno? Para nada, hermanos amados. Por eso es que quiero decirles que usted puede sufrir aquí todas las calamidades mientras esté vivo, pero si al final su alma se salva, ganó o perdió. Pero usted puede también aquí darse todos los placeres, lujos y pecados en esta tierra. Si al final su alma se condena, ganó o perdió. Entonces, ¿qué es lo que quiere, amado? ¿Quiere salvación o quiere condenación? No lo oigo convencido de que quiere salvación. Bueno, ¿quiénes quieren condenación? Pero se van a dar gusto aquí en la vida. No, vea que no. Entonces quiere irse al cielo, ¿verdad? Yo también. ¿Y usted, hermanita Gloria? Cielo. Marilena quiere irse al cielo. Sí, yo también. Esme, ¿te querés ir al cielo, hija? Yo también, hijita. Entonces, vea que todo el mundo se quiere ir al cielo, pero las buenas intenciones no son suficientes para irse al cielo. Fíjese que yo creo que el diablo también quisiera ir a conocer el cielo, pero él ya está condenado y está sentenciado a fuego eterno por la palabra de Dios. Entonces, amados, la salvación es un don de Dios, de la gracia, del amor de Dios. Es decir, que por amor nos dio a Jesucristo, su Hijo, para que Él pagara en la cruz el pecado que nosotros cometemos. Eso es injusto, porque, amados, los pecadores somos nosotros quienes deberíamos de pagar el pecado personal. ¿Quiénes somos? Nosotros. Pero el Señor dijo, no lo podés pagar. Entonces yo envío a mi Hijo para que Él con su sangre y en un acto de amor pague en la cruz el pecado con el que tú me has ofendido. Y, amados hermanos, pero eso puede sonar a historia solamente si usted lo entiende pero no lo goza.
El mayor gozo que nosotros deberíamos de disfrutar en esta vida es la salvación que ahora tenemos en Cristo. Eso es más gozoso, causa más regocijo que cualquier fiestón en el parque. Y amados hermanos, pero llegamos a una frialdad tal por la falta de la unción del Espíritu Santo que ya no nos gozamos en la salvación. Pónganse de pie el que se goce en su salvación todavía. ¿De verdad, hermanos? Bueno, ya me dieron alas para seguir. Siéntense, por favor. Entonces, oigan bien, amados hermanos. La Biblia, la gente en el mundo, cuando les hablamos de infierno, de condenación, rechazan la condenación. No, hombre, ¿qué es eso? No, hombre, si Dios es bueno, Dios es amor. Dios no va a mandar al infierno a nadie. Y uno queda de mentiroso. La Biblia solo habla de dos estados eternos: vida eterna o condenación eterna. Entonces, amados, ese decreto no es mío, ese decreto es de Dios. En el Evangelio de Juan 5, 28 y 29, oiga bien lo que dice la Biblia. Juan 5, 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No hay otras dos, es o vida eterna o condenación eterna. Entonces, amados, qué irresponsable será para cualquier iglesia no enseñar la condenación como la peor tragedia que nos puede pasar a los seres vivos. Por eso es que el Señor le dijo: más le valiera a ese hombre no haber nacido para perder su alma. Es mejor no haber nacido. Así es de trágica la condenación. ¿Qué es la condenación, amados hermanos? La condenación es el resultado inevitable del pecado del hombre. Allá en el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y, amados, no se dieron cuenta, ni entendieron, ni creyeron que el pecado era tan grave como para traernos condenación. Y así nos pasa a nosotros. Levante la mano el que siente chiquito su pecado. Mentirita blanca. Es adulterio, pero usted le llama: no, hombre, si solo un besito, es una vez nada más, ya estuvo. Entonces, amados, con ofender a Dios una vez es suficiente para condenarse. Porque, amados, solo el Espíritu Santo nos puede dar claridad de la santidad plena que Dios tiene. Solo el Espíritu Santo nos puede dar entendimiento de lo grave que es el pecado en nosotros. Y, amados, solo el Espíritu Santo nos puede dar conciencia de lo trágico que es el ser condenado en esta vida. Entonces se dice: se fue al infierno. Bueno, ni modo, ahí le tocaba. Salud. Hombre, se fue al infierno, se fue a cocinar eternamente. Y, amados, ya vamos a describir un poquito más lo que la Biblia dice que son los terrores del infierno. Entonces, amados, la condenación, casi todo el mundo la menosprecia. Todos nos queremos sentir buenos y creemos que, no, si Dios va a entender. No, Dios va a entender, no, si es que nosotros somos así bien malos. Entonces, amados, la falta de dirección espiritual nos impide comprender la grandeza de la gracia de Dios. Entonces, la condenación viene heredada por el pecado. Mire, ese pecado en el huerto del Edén se transmitió a toda la humanidad. O sea, así dice la carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 18. Así como el pecado entró la muerte entró por el pecado de un hombre, también la vida vino por la muerte de un justo, Jesucristo. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que la condenación, oiga bien, y esto le conviene entenderlo, amado hermano, la condenación es el estado natural de todo ser humano, cualquiera que nace.
puesto que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:33. Entonces, amado, ¿y cómo va a estar condenado si no ha hecho nada? Como usted dice que no ha hecho nada, entonces que se vaya al cielo. ¿A quién le toca hacer ese juicio? ¿Al hombre o a Dios? Entonces, amado, si Dios ya tiene el juicio de condenación para la humanidad entera, entonces la humanidad entera necesita arrepentirse y creer en Jesucristo para ser salvos de esa horrible condenación que les espera. Solo en Jesucristo hay salvación, no la hay en Mahoma, en Buda, en Confucio, en nadie más. Solo Jesucristo salva. Y entonces, amados, y nosotros que somos los privilegiados de gozar una salvación inmerecida, porque es por pura gracia, tenemos que proclamarla, tenemos que anunciarla, tenemos que sentir dolor por aquel ser amado que nosotros no quisiéramos creer, pero si se muere se va al infierno. Y puede ser mi esposa, mis hijos, mis padres, cualquiera, mi amor no los va a salvar, es el amor de Dios el único que los va a rescatar de esa condenación segura si no se arrepienten. ¿Entiende eso? Entonces no es tan fácil decir, se fue al infierno, ni modo. ¿Cómo que ni modo? Si no tenemos sensibilidad por la condenación, por lo menos de los que amamos, ¿seremos salvos nosotros? Dios lo sabrá. Pero, amado hermano, yo quiero decirle que el destino eterno de los condenados es el infierno. O sea, nadie sabe, ningún condenado sabe qué tan cerca está del infierno. Un gran predicador allá del siglo XVII hizo una ilustración que logró muchas conversiones. Él dijo, todos los hombres y mujeres en este planeta están caminando en una superficie plana pero frágil. Abajo de esa superficie están las llamas del infierno. Y cuando Dios da el decreto de muerte, sencillamente se raja esa tela y el pecador se va inmediatamente al fuego del infierno. Y nadie lo puede rescatar de ahí ya. Porque el rescate solo puede darse mientras estemos vivos. Entonces, por eso es que el momento de arrepentimiento es hoy. Para empezar nosotros los que estamos acá, hoy es día de arrepentimiento. Mañana no lo sabemos. Entonces, la gente, amados, como ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, la gente se aterraba y dicen las historias que los pecadores se aterrorizaban por la certeza que tenían de su propia condenación y se agarraban de las columnas de la iglesia y le decían: Señor, perdóname, ten misericordia de mí, sí, he pecado, contra ti he pecado, como el hijo pródigo. Y le decía: Señor, sálvame de la garra del infierno, sálvame del fuego eterno. Ya no quiero seguir pecando, ya no quiero seguirte ofendiendo, ya no quiero estar de enemigo tuyo, sino, mi Dios, quiero que me concedas tu perdón para que yo pueda, mi Dios, ser redimido, ser rescatado y vivir con la seguridad ahora de que si muero voy al cielo. ¿Quiénes quieren esa seguridad de vida eterna? Todos la queremos, pero, amados, sin arrepentimiento no hay vida eterna, entienda eso. Entonces, la Biblia enseña muy claramente los horrores del infierno. Y, amados, los podemos describir conforme la Biblia los enseña. Nadie enseñó con más claridad acerca del infierno que el propio Señor Jesucristo. Él fue quien vino a mostrarle a la humanidad. Nos mostró la salvación solamente en Él, pero también nos mostró cómo es el destino eterno para aquellos que no quieren realmente rendirse en arrepentimiento por el pecado que todos cometemos. Y entonces dijo que es fuego eterno. Ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Mire, amado, se lo voy a ilustrar con términos que
usted puede entender. Usted es de San Vicente. Hoy estamos en Zafra todavía, ¿verdad, cipote? Entonces, ¿ha visto usted esos hornos donde queman la caña? Que yo los veo ahí en la carretera, unas moliendas que hay ahí, que hasta de noche se ve ahí la potencia de ese fuego. ¿Le gustaría que lo lanzáramos ahí? Y usted puede decir, no hombre, quizás no es tan caliente. No hombre, quizás no es tan feo. Ya adentro se acostumbra uno. Usted puede decir eso. Hermano amado, ese horno es un infierno. O sea, es más, el Señor va a darle al condenado un cuerpo que lo capacite para resistir ese tormento. Porque si nos meten con este cuerpo, claro, este cuerpo se muere de inmediato, se cocina y ya para el sufrimiento. Pero amado, el cuerpo que el Señor le va a dar al condenado es un cuerpo que va a resistir el tormento eterno, ¿sí? Así como los que vamos al cielo, vamos a tener un cuerpo glorificado que nos va a permitir disfrutar la plenitud de la presencia del Señor. Entonces, amados, pero la gente no quiere ver lo grave que es el infierno, lo horrorosa que es la condenación. Entonces rechazan la idea del pecado. No, hombre, si no somos tan malos. ¿Quién ve que se dijo una vez? No, si yo no soy tan mala. Y todos nos creemos buenos. Pónganse de pie los buenos. El joven rico le dijo al Señor Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, hey, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo uno, mi Padre que está en los cielos. Y si el Señor no quiso aceptar para él que le dijeran que es bueno, la pregunta es, ¿y usted por qué dice que es bueno? ¿Qué somos nosotros? ¿Buenos o malos? ¿Con ganas? Ok. Entonces, amado, por esa maldad que nosotros tenemos por el pecado, es que necesitamos la salvación para escapar de la muerte eterna, la condenación eterna, y lejos de eso, lejos de sufrir eternamente, vamos a gozar en la presencia de Dios eternamente. Entonces, amados, mire, lo triste es que hay sectas cristianas que rechazan la existencia del infierno. Y le voy a decir las tres que yo conozco. Los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, dicen, no hombre, no hay infierno. No hay infierno. Y usan argumentos bíblicos para rechazar la existencia del infierno. Están engañando a la gente. Esos conceptos de malas teologías, malas interpretaciones de la Biblia son contrarios al espíritu que la Biblia lleva. Por eso es importante vivir lleno del Espíritu Santo, para que usted, por el Espíritu Santo, esté seguro hoy si se va al cielo o se va al infierno, si se muere hoy. ¿Estoy hablando claro? Y no se dé visa solita para el cielo. Si su destino es el infierno, infierno le va a tocar si no se arrepiente. Pero amados, sí, por eso es que es tan gloriosa la figura de Cristo, porque es tan trágica la condenación para el perdido, que amados, solo Cristo nos puede rescatar de esa horrible sentencia de muerte eterna que toda la humanidad tiene por causa del pecado. Entonces, el Señor Jesús enseñó claramente la existencia del infierno. Y no es el propósito de la enseñanza hoy demostrar la existencia del infierno, pero le animo a que lea el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, donde va a encontrar elementos que le ayuden a comprender que el infierno no es ningún chiste. El infierno, amados, aunque la gente diga no existe, ya está encendido y ya hay millones que están ahí residiendo. ¿Se quiere añadir usted a esos millones? ¿O quiere escapar de esa condenación eterna? Porque, amados hermanos, Dios es amor, dicen algunos. No, hombre,
vos sí que, a mí me han dicho algunos, vos, ay, hoy que te la llevaste que sabes de Biblia, entonces a todo el mundo mandas al infierno. Yo no mando al infierno a nadie, si yo no soy el juez. El juez es el Señor, juez justo. Y entonces dice, la Biblia dice que Dios es amor. Y si nos ama, ¿por qué nos manda al infierno? Pero también dice Hebreos 12:29 que nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué prefiere de Dios? ¿Su amor o su fuego consumidor? Su amor, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tiene que portarse? ¿En quién tiene que creer? En Cristo. ¿En quién tiene que permanecer? Permanezcan en mí, dice Juan 15. Y amados hermanos, hay muchas promesas que da el Evangelio de Juan 15 en cuanto a la pertenencia, la militancia. A Jesucristo no se le renuncia. Si Él lo tomó ya para vida eterna, amados, mejor quédese ahí con Él. Quedémonos ahí con Él. Y hagámosle caso en todo lo que Él dice. Porque, amados, cualquier desobediencia a Dios es pecado y ofendemos a Dios. Entonces, ¿quién quiere estar peleado con Dios? Peléese con la cocinera si quiere, pero no se pelee con Dios. Porque, amados hermanos, Dios es fuente de seguridad, de amor, de confianza. Pero claramente dice, miren, no se estén engañando. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si usted siembra gusanos venenosos, ¿por qué quiere cosechar fruta deliciosa? Amado, la maldad que usted está sembrando, y todo pecado es maldad. Repita eso. No hay pecado chiquito. Porque, amados hermanos, somos bien benevolentes con nuestro propio pecado. Sí, el pecado de aquella, sí, ahí no la perdonamos hasta devorarla. ¿Cómo no? ¿Y qué derecho tengo a condenar a nadie? Si yo, mire, por eso el Señor dijo, miren, si ustedes la viga que tienen en su propio ojo, en vez de estar viendo la paja en el ojo ajeno. Porque, amados hermanos, los errores de los demás, ahí nosotros sí nos empachamos para criticar, para acabarnos una vida sin ningún derecho. Pero, amados hermanos, nosotros probablemente somos 1000 veces peores que esa persona que cometió un pecado. ¿Vamos entendiendo esto? Por lo tanto, la justicia que nos ampara es la justicia de Cristo, amados. Y es la única que realmente funciona. Porque cuando demos cuentas a Dios, y vamos a dar cuentas a Dios, el Señor le va a sacar esta Biblia y le va a decir, vaya, abramos las páginas de la Escritura y vamos a considerar tu pecaminosidad. ¿Me amaste? ¿A qué había que amarte, Señor? ¿Mentiste? Aquí no veo ninguna declaración de perdón para mí por los pecados que has cometido. ¿Hay arrepentimiento en tu corazón por lo que has hecho? Bueno, sí, yo decía que me vi. No, una cosa es reconocimiento de pecado y otra cosa es arrepentirse por el pecado. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Reconocimiento de pecado o arrepentimiento por el pecado? Ya me fregó, pastor. Ok, entonces el Señor Jesucristo les dijo en sus primeras enseñanzas ministeriales, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, amados, lo primero que tenemos que tener nosotros es claridad de entender la condenación en la que vive el condenado, para poder acercarnos y hablarle, que él entienda que su estado en este momento es de condenación. Usted le va a ir a hablar de Jesucristo, el Salvador, a un pecador que en este momento está condenado. ¿Entiende eso? Eso es el verdadero evangelismo. Entonces, pero usted no va a llegar atacándolo, diciendo, este es de tal religión, ahí le voy a tirar. No, amados, el evangelio no se predica de esa manera. Usted no va a ir a pelear con nadie. Usted no va a ir a burlarse de nadie. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 16.
Primera de Pedro 3, 13 al 16. Miren lo que dice la Biblia. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también dice Pedro, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y oiga bien, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué significa eso? Miren, entienda, amados, si evangelizar es un acto de misericordia. Usted diga, no hombre, si este está a un paso del infierno, ¿cómo voy a llegar yo a atacarlo si se me muere ahorita? Va a quedar el alterado, no va a quedar invitado a entrar al camino de Cristo porque yo lo provoqué, yo lo ofendí, yo me burlé de él, de sus creencias, porque estoy bien seguro de las mías. Y amados, para eso hace falta llenura del Espíritu Santo, para que nosotros nos acerquemos con amor al pecador, con misericordia, con compasión, porque es un hombre, es una mujer que está literalmente causa perdida. Si Cristo no lo salva, él se va al infierno. Entonces, amado hermano, tenemos que dar a conocer, sin pelear ni insultar, la fe que a nosotros nos ha salvado. La gente tiene que saber que nosotros somos salvos por el buen testimonio que tenemos. ¿Sí? ¿Quiere evangelizar? Vea, que lo vean ustedes, sus parientes, sus amigos, sus vecinos, y digan, híjole, la niña Juana, ¿qué le pasa? Bien rara está. Ya no dice malas palabras, ya no se pelea con nadie. Mire, ya le pagó a la otra que no le pagaba la deuda, ya le pagó. ¿Y qué le habrá pasado? ¿Por qué? Porque se nota ya el testimonio de la fe que la persona tiene. Entonces, no quiere decir, amados, que nosotros no pequemos. No, lamentablemente el cuerpo de carne aquí está y siempre somos sujetos de pecado. Pero ahora, cuando nosotros pecamos, sentimos la ofensa que le hemos hecho a Dios y le digo, perdóname, Señor, ay, lo volvió a hacer, yo no quería. Y uno empieza a dialogar con el Señor con vergüenza por haberlo ofendido, porque el pecado es ofensa a Dios, es tirarle basura a Dios que nos ha salvado. ¿Verdad que no tenemos derecho? Entonces, amados hermanos, cuando usted tenga la oportunidad de hablarle de Cristo a una persona, antes de eso ore e interceda por esta persona, para que esta persona esté dispuesta a oír el mensaje. Porque el problema ahora es que nadie quiere oír el mensaje de salvación, sino que, después hablamos de eso. Pero ahora usted ore, pídele al Señor. Para eso también es importante la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que toca para vida al pecador impenitente. Entonces, amados, ¿se acuerdan lo que dice aquella preciosa porción de Romanos 10, 14? Que la cantamos en un corito. ¿Y cómo, dice? Oirán si nadie les predica. Ahí está, Romanos 10, del 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El evangelio son buenas nuevas. Amados, esto quiere decir que Dios nos va a respaldar en el esfuerzo evangelístico que hagamos. A lo mejor en nuestra propia casa vivimos con gente que no es convertida, y si no es convertida está condenada. Entonces, pero nosotros lo amamos. Pero usted dice, ay, pero es mi hermano, si le digo, se me arma pleito. No, hay que hacer la intercesión espiritualmente por él y dejar que
Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y amados, nosotros tenemos que declarar con valor a Cristo y decirle al pecador que Cristo es el enviado de Dios para reconciliarnos con Dios. El ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5, 18, 19, amados, ese es un precioso pasaje, se lo voy a leer rápidamente. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a quienes, a nosotros, la palabra de la reconciliación. El pecador tiene que saber que es enemigo de Dios y que Dios lo está buscando para reconciliarse con él. Porque Cristo no vino para hundir al hombre más en más condenación, sino para rescatarlo de esa condenación que es segura si la muerte llega antes de que él sea perdonado. Ya para terminar, amados hermanos, solo el Espíritu Santo, oiga bien, solamente el Espíritu Santo es capaz de abrir los ojos del pecador. Muchas veces el pecador le es abierto los ojos a través de pruebas dolorosas, extremas, aún tragedias que pueden venir a su vida. Dios las permite para que el pecador despierte de su estado de condenación y pueda ser apto para entender el Evangelio y recibir a Cristo como Señor y Salvador, y de esa manera salvar su alma. Por eso el Señor dijo que necesitábamos poder. Hechos 1:8, y recibiréis poder para cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder para hablar, valor para hablar, capacidad para hablar y ser oídos. Eso, amados, no viene de poder humano, sino que es poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, según Juan 16:8, es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, amados, lo que usted y yo tenemos que hacer es hablarle al pecador, hablarle, no ser insensible a la gran tragedia que él tiene con una seguridad de condenación. Si Jesucristo no lo salva y se muere, se van al infierno. ¿Entiende usted eso? Y, amado, y el diablo es especialista en engañar. El diablo es especialista en decirle, mire, los religiosos piensan que se van a ir al cielo. ¿Quién los tiene engañados? Sus enseñanzas religiosas. Pero, amado hermano, Dios no va a juzgar por lo que dice su palabra, la Biblia. Y entonces tenemos que estar conscientes de la condenación como una tragedia. Lo peor que le puede pasar a una persona no es que esté en bancarrota, no es que tenga cáncer terminal, no es que le cayó un piano desde el tercer piso. No, amado, eso no es lo peor que le puede pasar. Lo peor que les pasa es que al morir inmediatamente van al infierno. Y dicen, ¿yo qué estoy haciendo acá? Esta era lo que tú elegiste. No reconociste a Cristo. Ay, pero es que yo no aguantaba esos evangélicos que me caían mal. Pues sí, entonces ahí estabas diciendo, no, yo quiero infierno. Entonces, reconoce usted que se necesita un poder extraordinario, sobrenatural, para rescatar al pecador de su condenación. Porque, amados, le aseguro hoy que todos los que están en el infierno han de decir, híjole, era cierto la Biblia. Era cierto que Jesucristo salva. Era cierto que el Espíritu Santo que tanto me tocó. Y yo dije, no puede ser. Amados, no estoy tampoco negando las leyes de la gracia de Dios. Porque Dios nos hace salvos por gracia. Pero también nos dio el deber de predicar su evangelio hasta lo último de la tierra. Y, amados, San Vicente, podríamos decir, de aquí a Jerusalén, desde donde se dieron esas palabras, prácticamente nosotros somos lo último de la tierra. Y el evangelio ya llegó hasta aquí. Y tenemos que seguirlo anunciando a quien sea. A quien sea.
para poder, amados, presentarle una ofrenda grata al Señor cada vez que anunciamos la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Pónganse de pie los que han entendido este mensaje antes de orar. Tranquila, madre, usted chinea a su niña. Hoy siéntense los que están enojados conmigo por lo que les enseñé hoy. Ustedes sigan de pie los que están agradecidos por haber oído lo que oyeron. Entonces vamos a orar, amados hermanos, porque, amados, no sabemos qué va a pasar esta semana. Pero, amados, lo que yo quisiera es que si a alguno le toca partir, tener la tranquilidad de decir, está con Cristo, se fue con Cristo, no hay infierno para esta persona. Que el Espíritu Santo lo revele. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, gracias, Dios mío, porque nos permites comenzar este año con una enseñanza clara sobre la tragedia de la condenación para los perdidos, en este caso los perdidos de esta ciudad. Que, mi Dios, sabemos que si no los has perdonado tú por todos sus pecados, si no se han arrepentido, el infierno es su destino seguro. Pero, Dios mío, sé que tú eres misericordioso. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que uses a mis hermanos como iglesia para anunciar, Señor, las buenas nuevas a aquellos que en este momento las ignoran, las desprecian, se burlan de ellas, pero que las necesitan. Que tu Espíritu Santo en nosotros, mi Dios, nos llene de poder y de gracia para poder, Señor, hablarle al pecador condenado y que él entienda que sin Cristo la condenación es segura. Pero, Dios mío, ese milagro solamente tú lo puedes hacer. Nosotros solamente podemos anunciarlo, pero la convicción de pecado, de justicia y de juicio es obra de tu Santo Espíritu. Y apelamos a esta hora, mi Señor, al poder que tu Espíritu Santo nos ha dado por medio de la fe y por tu gracia también, para poder, Señor, hablar a tiempo y fuera de tiempo a aquellos que todavía sea, Señor, momento de rescatar de esa condenación. Ya hemos visto que la condenación es la peor tragedia que el ser humano puede esperar en esta vida. Y nosotros, por el Evangelio, estamos puestos para anunciar la libertad, el perdón, el reconcilio y el arrepentimiento a través de la única fe que salva, la fe en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que por amor a cada uno de nosotros fue inmolado en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para pagar con su sangre la factura del pecado que nosotros hemos cometido. Pero, mi Dios, así han sido sus designios. Nosotros nos sometemos a la autoridad de su palabra y pedimos que su gracia y su favor nos acompañen para poder hacer, mientras vivamos, el mayor bien que podamos a aquellos que de otra manera van a sufrir la condenación, mi Dios. En el nombre de Jesús, ayúdenos, Padre. Que su Espíritu Santo nos llene, nos empape y que podamos cumplir la comisión que usted nos ha dado. Para gloria de su nombre, Señor. Amén y amén.